Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a tu canal. ¿Y qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal y en esta ocasión les traigo una guía de Last Island of Survival. Y bueno, muchachos, vamos a empezar a hablar de lo que es Last Island of Survival. Last Island es un juego súper inspirado en lo que es Rust o Rust, de lo que es en PC. Ahorita ya también está en consolas, de hecho. Ese juego, pues si algunas personas lo han llegado a checar en algunos videos de los youtubers o de los streamers, es un juego que es multijugador en el cual pues tienes que equipar a tu personaje así con armas, armaduras, ir a pelear y no sé, ir a los barcos y todo ese rollo a buscar mejor loot. El objetivo es hacerte una base, poder guardar ahí todo lo que tengas o que vayas consiguiendo a lo largo de, pues digamos bueno, de lo que vayas tú looteando, y obviamente hacerte esa base, irla mejorando a diferentes materiales, entre ellos la madera, la piedra, el metal y así. Y bueno, al tú mejorar esa base, pues lo que tienes que hacer es defenderla, ¿vale? También hay muchas personas que se van a hacer sus bases. El objetivo es que tú puedas conseguir explosivos e ir a reventar las otras bases y quitarles todo lo que hayan juntado para meterlo a la tuya. Y eso va a hacer que tu base cada vez sea más poderosa porque le vas a poder poner más capas de protección y obviamente la gente pues no te va a ir a raidar tan fácilmente. Algo importante que debes de considerar es que en este juego pues tienes que ir mejorando a tu personaje. Una de las cosas que te va a ayudar a que mejore pues es que tenga mejores armas, mejores armaduras, y eso va a hacer que cada que tú salgas a las batallas a buscar loot, pues bueno, pues por lo menos te puedas defender, porque si vas muy digamos obsoleto en lo que es el equipo, es muy fácil que te maten allá afuera. Y Last Island pues es algo muy similar a Rust, tiene ciertas modalidades muy pero muy parecidas, obviamente adaptado a dispositivos móviles, que bueno, sabemos que un dispositivo móvil no es tan potente como una computadora, pero aún así créeme que Last Island of Survival es lo más parecido que puede haber. Y obviamente bueno, hoy te traigo más o menos una guía de inicio para tú que vas arrancando en este mundo de Last Island, pues más o menos puedas empezar y no sea un inicio tan frustrante que entres y te maten cada rato y termines casi rompiendo el teléfono. No me ponen a pared luz. No, La concha de la lora, la concha. Mira cómo flasha. La concha de la lora, bro. Así que bueno, hoy te voy a dar algunos consejitos que te pueden servir, pero obviamente yo creo que lo más significante y donde puedes sacar más provecho es que sigas mis series que he hecho a lo largo de todo este año, en el cual en cada serie, cada inicio, pues más o menos voy hablando de las cosas que voy haciendo paso a paso. Entonces te recomiendo que vayas viendo cada capítulo porque voy dando consejos más a fondo. Hoy vamos a hablar de algunos consejos que te voy a dar, pero de una manera más rapidita, para que más o menos tú entiendas cómo más o menos te la debes de apañar en este juego. Lo primero que te recomiendo es que empieces haciéndote el tutorial. Es muy sencillo, aquí como puedes ver te marca que empieces a talar algunos árboles que obviamente te van a dar lo que es tu primera base. Ahí el mismo juego te va a regalar algunas cosas que te van a servir para el inicio, como un gabinete, un saco, una mesa de creación, y obviamente pues con eso ya puedes arrancar. Lo más conveniente es que inmediatamente empieces a hacer hornos que te van a permitir tener metal. El metal va a ser muy importante al inicio, ya que va a hacer que tu base sea resistente, y de esa manera para las personas que ya lleven un poquito más de horas que tú en el servidor, no te lleguen con bombas y luego te roben lo poquito que apenas llevas. Entonces por eso es bien importante que más o menos arranques ya teniendo hornos, y los hornos pues los puedes hacer de una manera muy sencilla. Número 1, puedes matar animales, obtener la grasa de esos mismos animales, y con la tela que consigues en el mapa y en el pasto y todo eso, puedes hacer lo que son bidones de gasolina, y si los crafteas, bueno, puedes hacer lo que son los hornos. Acuérdate poner muchos hornos para que más rápido puedas quemar el metal y de esa forma mejores tu base. Al inicio es muy recomendable juntar lo que es el spear. Es un tipo de, no sé, son como tornillos o repuestos que te van a ayudar a conseguir cosas en el servidor. ¿Para qué te sirve el spear? Número 1, cada que tú encuentres cosas valiosas como armas o armaduras, vas a poderlos poner en una mesa que se llama mesa de investigación, y con el spear necesario, ya que cada cosa te pide diferente número de spear, bueno, tú vas a poderte aprender esas cosas para poder hacerlas cada que tú quieras. Un ejemplo, te encuentras una arma que se llama SMG, que es una de las primeritas, y bueno, si esa arma tú te la encuentras y resulta que te matan, pues la pierdes y se la llevan y ya, te quedas sin arma.
Entonces, la manera en la cual tú en tu mesa de creación puedes hacer muchas de esas SMG, por si un día te matan, puedes hacer otra de una manera muy, muy sencilla, es primero aprenderla. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te traes el arma, la metes en la mesa de investigación y te la aprendes. Y así esa misma, digamos, labor de aprenderte las cosas, lo vas a hacer con todo lo valioso que encuentres en el mapa. Como mejores armas, armaduras, ya que hay diferentes niveles de armaduras. También vas a poder, aprenderte lo que son los explosivos, porque vas a necesitar diferentes tipos de explosivos para cada material que quieras raidear. Un ejemplo, las bombas Soil, que son las bombas más sencillitas, sirven muy bien para raidear casas de madera o de piedra. Pero bueno, si ya te encuentras casas de metal, esa bomba ya no es muy buena. Ya lo recomendable es tener la TNT. Y para aprender la TNT, pues tienes que encontrarla. Entonces, las bases de metal es con TNT. Las bases de Steel es con el C4, que es un explosivo más poderoso todavía. Pero hay otro material muy fuerte que se llama titanio, que es uno de los más nuevos que acaba de agregar en el juego. Y el titanio, bueno, se rompe con también con C4, pero cuesta mucho. Pero lo más recomendable es que puedas encontrar un nuevo explosivo que se llama ciclonite. De hecho, ya hice un video hablando del ciclonite, ahí te lo dejo en la descripción. Bueno, aquí te voy a dejar una pestañita para que lo cheques. Y hablamos más a fondo del ciclonite y de la potencia que tiene ese explosivo. Entonces, por eso es importante que vayas paso a paso encontrando las diferentes cosas como los explosivos, las armaduras y las armas. Las armaduras, hay varias armaduras. Tenemos la básica que te sale barrileando, lo que es la de cuero, que es una armadura muy sencilla que solamente te sirve para las primeras horas del juego. Después sigue la de hueso, que es un poquito más resistente. Después sigue la de metal, que ya te da una protección un poquito decente para armas pues medianas como la SMG, la FAMAS, inclusive las Uzi. Pero no es muy buena para armas más poderosas como la M4. Y para eso ya es recomendable tener una armadura de Steel, que es una de las fuertes, pero no tan fuerte. Hay otras armaduras que ya vienen también, que acaban de implementar, que es la de titanio, que es una armadura un poquito más resistente. Tiene la misma, protección, pero te da un poquito más de vida, la de titanio. Y la más poderosa es la de energía, que hasta pareces un robot. Pero esa armadura te da mucha protección y aparte tiene una tecnología de energía que se regenera la vida de tu armadura y de tu vida, o sea que esa te da muy buena protección. Entonces, algo que debes de comprender es eso, que hay muchas cosas por aprender en el juego, entonces tienes mucha variedad de cosas que hacer a lo largo de todo el tiempo que estés ahí. Al inicio es muy recomendable que te vayas a tarjetear. Las tarjetas te van a permitir, tener al alcance armas y armaduras de una manera más rápida. Entonces tienes que identificar cuáles son las zonas principales. La primera tarjeta que es recomendable es que vayas y busques las tarjetas verdes. Las tarjetas verdes te pueden salir en muchos lugares. Inclusive en donde están las tarjetas verdes hay unas casas que arribita se encuentran las tarjetas. O si encuentras por ahí unas cuevas de oso, cuando matas al oso adentro hay una cajita que también te da una tarjeta verde. Hay unas cabañas abandonadas en el mapa que al tú ir en esas cabañas hay unas cajitas y si la rompes también te sueltan tarjetas verdes. O sea, hay varios lugares donde tú puedes obtener esas tarjetitas. Ahora, cuando tengas una tarjeta, necesitas unas resistencias que permiten activar un generador que al ponerle las resistencias se activa la puerta. Esa puerta con la tarjeta en mano la vas a pasar y obviamente se abre esa puerta. Esa puerta pues te va a dar acceso a unas cajas que te van a dar loot, pero también existe la posibilidad de que te pueda salir una tarjeta azulita, ¿vale? Es azul, obviamente buscas también en dónde están localizadas las tarjetas azules y vas a hacer el mismo procedimiento, ponle las resistencias, pero esas tarjetas azules ya vienen con un mejor loot, ya traen cajitas militares y también existe la posibilidad de que te salga una tarjeta toda mejor, que es la tarjeta morada, que ahí es en donde ya sale el loot un poquito más valioso y obviamente pues bueno, ese loot valioso es el que mucha gente busca. Como vemos y hablamos hace rato, buscamos lo que son armaduras y lo que son armas. Y ahí es donde más te van a salir, ¿vale? Entonces, muy atento con este paso, chicos. La manera de avanzar, pues bueno, es también yendo a tarjetear, porque de esa forma te vas a equipar más rápido que otros. Entonces, cuando tú ya tengas una M4 y tal vez alguien no ha ido y vaya con un arma menor, pues hay una gran probabilidad de que cuando tú te enfrentes a balazos, pues de que lo mates. Y si lo matas, pues le vas a quitar gran parte de su loot. Una de las maneras también muy buenas para avanzar es ir a pelear lo que son los drops, lo que son los barcos, ya que de manera aleatoria cada 6 horas van a salir unos contenedores que van a caer del cielo y caen en diferentes zonas, se llaman drops. Y esos drops, cada que activas esa caja, dura 10 minutos.
Y adentro va a haber mucho loot de lo más valioso. Buenos explosivos, buenas armas. Pero te voy a anticipar. Cada que vayas a esas zonas, mucha gente, como sabe que es un loot muy valioso, pues van a ir a pelear. Así que procura ir equipado, ya que, bueno, mucha gente va a andar peleando esa caja. Entonces, si tú eres uno de los afortunados que logras ganarte una de esas, pues ten en cuenta que te vas a llevar buenas armas. Y eso te va a ayudar a que esas armas te las lleves a tu base y posteriormente te las aprendas, ¿vale? Entonces, por eso es importante ir ahí. Aparte que, bueno, al ir ahí, pues vas a tener un buen PvP, te vas a divertir bastante. Como todo, puede que te maten y pues es normal, es parte de este juego, ¿no? Como en todos los juegos. A diferencia de esto, puedes ir solo o puedes también ir en equipo, ya que puedes hacer amigos ahí hablando en el chat y puedes hacerte de un grupo de 4 amigos o puedes jugar inclusive en Legión, en donde puede haber un grupo hasta de 10 personas y todos ahí peleando en conjunto, pueden platicar. Digamos en otras plataformas como WhatsApp o Telegram o Discord y se coordinan para hacer una mejor estrategia. Esto obviamente ya lo decides tú, pero ya sea que juegues solito o en grupo, aún así cuando vayas a los drops va a estar muy chido porque va a haber mucha acción y obviamente pues todos se van a divertir. Acaba de salir la nueva actualización de lo que es el modo acuático. De hecho, aquí te voy a dejar también una pestañita con la información de esa nueva actualización más a fondo, en donde se habla un poquito acerca de lo que es la pesca y todo esto. Créeme que esta le da un giro diferente al juego. Ahora ya puedes nadar por debajo del agua con unos goggles y ver de una mejor manera. Ya puedes disparar abajo del agua, que está muy bien. Entonces obviamente va a generar una nueva experiencia en el juego, que la mera verdad para mí está súper brutal. Obviamente, bueno, esta nueva actualización, pues todavía se están depurando algunas cosas en el juego porque falta optimización. Han habido algunos bugs que han afectado la jugabilidad, pero hay que ser pacientes y darle el tiempo a que el juego vaya poco a poco mejorando. Porque obviamente, pues bueno, esta actualización, pues bueno, vino a cambiar un poquito lo que es el esquema del juego, pero aún así estuvo súper genial, ¿vale? Entonces, hay unas nuevas modalidades de la pesca, de la venta de los peces, en el cual, pues bueno, vas a craftearte inclusive un traje acuático que va a tener la manera de equiparle unas aletas, unos gogles, un tanque de oxígeno y también lo que es un motorcito para que puedas nadar mucho más rápido así por abajo del agua y de esa manera pues pases más sigiloso cuando vayas a los barcos a ir a pelear un drop. Pues va a estar súper genial, ya que te puedes ir nadando y ya no nada más volando, porque antes para llegar a un barco tenías que ir volando o nadando y te veían y te disparaban. Entonces ahora con esta nueva modalidad de buceo pues vas a poder llegar a un barco de manera más sigilosa y va a estar súper genial, porque la mera verdad pues ahora sí que no se va a ver más acción. Así que bueno, esa fue una nueva actualización que aquí te dejo el video para, bueno, ya te lo dejo ahí atrásito para que más o menos lo puedas checar. Ahora vamos a hablar de los servidores o tipos de servidores que hay para cada persona y obviamente, bueno, el juego tiene diferentes modos de juego. Vamos a hablar del primero, que es el estándar, que es el básico o se puede decir que es el normal, en el cual, bueno, vas a poder entrar a un servidor donde vas a poder hacer tu base y puedes raidear a la hora que quieras, en la mañana, en la noche, en la madrugada, a la hora que quieras. También si matas a una persona le vas a quitar todo el equipo. Cada que muera va a soltar todo, armaduras, arma, todo, ¿vale? Ese es el modo estándar y el farmeo es por 1. Cada que tú farmeas un árbol es por 1, o sea, no hay ninguna modificación. Ese es el más común. Hay otros dos modos de juego que van muy enfocados para personas que no tienen tanto tiempo para jugar, ya sea que porque tienen actividades como el trabajo, la escuela y tienen muy poco tiempo. Entonces existe el modo Ranked, que este modo es también igual, es lo mismo, pero cambian algunas cosas. Número 1, que cada que te matan o cada que raidean tu base, solamente pierdes el 20% de lo que tengas. Ejemplo, si tú vas en la calle y te matan y tú traías un montón de cosas, solamente en tu cuerpo al morir se caería el 20%. Lo demás, cuando tú aparezcas nuevamente, lo vas a tener en tu cuerpo. O sea, ayuda para personas que son muy sensibles y que digan que, bueno, sufren mucho cuando los matan. Bueno, ese modo va a hacer que no pierdas todo tu loot, ¿vale? Esa es una. Ahora, cuando te raidean o es la hora de raideo, que de hecho, bueno, en este modo nada más son 5 horas cada 24 horas, o sea, bueno, para que me entiendas, cada día y noche, solamente se raidea durante 5 horas, nada más. Obviamente en esas horas, cuando raidean y rompen una pared, se va a poner en rojo. No se destruye toda la construcción, solamente se pone en rojo y pueden ir entrando. Y si ellos logran romper tu gabinete, van a llevarse solamente el 20% de lo que encuentren en el gabinete y de los cofres de metal con Code Lock. Si hay cofres de madera, eso sí se lo llevan completitos. Entonces muy importante que en ese modo tengas
cofres de metal con Code Lock en el modo Ranked. Ahora, el dueño de la base, si lo raidearon y quedó todo en rojo, tiene la posibilidad de que cuando aparezca, como no se puede destruir toda la base, va a poder reparar. Y obviamente pues tiene otra vez su base y tiene otra vez nuevamente su loot en sus cofres. Solamente el 20%, ese no, porque ese se lo va a llevar el enemigo, ¿vale? Entonces el modo Ranked es para personas que no tienen tanto tiempo para jugar, pero quieren jugar aún así el juego, ¿vale? Entonces ese, bueno, tiene una característica también, que cada que vas a drops o a barcos, aparte de dar el loot, también te da una recompensa, te dan unos puntos, que se llaman puntos así como de medalla, algo así, unos puntitos que tú vas sumando, ya al final del servidor, si logras acumular muchos puntos, lo que va a pasar es que te van a dar moneditas de oro que te ayuda para comprar cosas en la tienda del juego, ¿vale? Entonces, eso es una forma de jugar también el Ranked. Existe otro que se llama Protect Mod, tiene casi la misma característica que el Ranked, que solamente pierdes el 20%, pero hay una cosa que aquí nada más se raidea 3 horas a lo largo del día. Pero en esas 3 horas, si te raidean, ahí sí te pueden destruir tu base y pierdes todo. Ahí sí el raideo, ahí sí no es el 20%, ahí es total. Ahí sí es como si fuera estándar, ¿vale? En el Protect Mod. La única diferencia es que en el Protect, cada que te matan en la calle y eso, solamente pierdes el 20% de lo que traigas en tu cuerpo. O sea, es un modo también muy entretenido. Y tienes protección durante todo el día, excepto 3 horas. O sea, es para personas que les digo que tienen poco tiempo para jugar. Existe otro modo que se llama Bloody, que dura 7 días nada más, pero el farmeo es por 3, o sea, farmeas muy rápido y es para personas que nada más quieren jugar de rápido, pero dura 7 días, es el Bloody. Existe otro modo que se llama Rampage, esa nada más dura 3 días, es por 5, o sea, tienes un farmeo, tiras un árbol y es como si fuera 5 árboles, o sea, farmeas muy rápido y rápido haces explosivos, o sea, así igual como entras te pueden raidear en unas horas o tú puedes equiparte rápido, ¿vale? Ese es el modo Rampage. Existe otro modo que se llama Civilization o Civilización, es uno de los nuevos modos, casi no es muy jugado, pero ese modo va por etapas o por eras y la gente va evolucionando por la era, no tanto porque hagan muchas tarjetas. O sea, si hagan muchas tarjetas no van a salir cosas chidas a menos que avance la era. O sea, si va por era, no sé, prehistórica, así, bueno, más o menos, pero bueno, es como por ejemplo, ¿no? O sea, van avanzando poco a poco y al final es cuando ya salen los explosivos buenos. O sea, que no te pueden raidear al inicio porque muchos no tienen explosivos. Ese es el modo civilización. Ahora, en el juego también hay 2 tipos de mapa, que es el mapa normal, que es el continental, es un mapa más pequeño, pero es el más jugado. Y apenas hace tiempecito salió un nuevo mapa que se llama Land Down, que es mucho más grande, pero bueno, a muchos les gusta, a muchos no. A mí en lo particular casi no me gusta porque es demasiado grande y a veces se siente de por sí un poco vacío el servidor y te sientes un poco solitario. Entonces yo en lo particular... Bueno, yo recomiendo que juegues más en el Continental, que la mera verdad pues es un mapa muy estándar y de por sí ese fue el que tuvo la nueva actualización de lo que es el mar, en el cual se puede bucear y encuentras un barco ahí encallado, que es un crucero y la mera verdad pues está muy chido, ¿va? Y un tema a considerar muy importante es el tema de la construcción. Tienes que tener en cuenta que debes de proteger a toda costa tu gabinete, que es el corazón de tu base. El gabinete te permite delimitar la zona en la cual tú puedes construir y en la que los enemigos no pueden construir. Entonces por eso es bien importante que lo protejas. Y para esto pues aquí te dejo más o menos cómo puedes esconderlo en un triangulito. De esa forma pues queda más protegido para que no te lo destruyan tan fácilmente, ¿vale? Ese es número 1, el tema de la construcción. No dejes puertas abiertas, no dejes puertas sin code lock y las puertas pues velas mejorando de los diferentes materiales como ya te decía. Otro tema a considerar es el tema en el cual vas a tener que mejorar en el PvP. Y aquí hay inclusive un video que te voy a dejar también. De hecho hice un video rapidito, short, en el cual explico algunas cositas, pero bueno, aquí te las voy a recordar. Tienes que practicar mucho en el tema del PvP para darle a los enemigos y darles, no sé, en el cuerpo, pero también muy importante en la cabeza, ya que es donde bajas más vida. Una de las recomendaciones es que vayas a practicar en servidores personalizados. Hay servidores que se llaman Bandit o Aeropuerto, en el cual te van a dar armas ilimitadas y puedes disparar muchas veces y aunque te maten vuelves a salir y vuelves a salir, pero esos ayudan mucho para que vayas aprendiendo el tema del disparo y vayas practicando, muy importante. Ahora, en el tema del disparo entran varias cosas. Una es que vayas acomodando
los botones en base a como tú juegas. Ahí existe la posibilidad de editar tus botones como tú te acomodes y velo haciendo paso a paso más o menos cómo te acomodas más para que seas práctico a la hora de disparar, porque a veces uno no le atina y a mí me pasó mucho que a veces no le atinaba el botón del arma y me equivocaba y por eso moría, ¿vale? Muy importante. Número 2, pues tienes que checar la conexión de Wi-Fi, está cerca de tu módem. Hay veces que puede que tengas el pin altísimo porque todos en tu casa están en el Netflix viendo videos y entonces cuando están todos conectados pues obviamente la latencia pues va a ser negativa para ti y eso va a hacer que cuando tú dispares no les des los balazos y se marque un X sin número, que decir que no le hiciste daño, pero hay gente que sí tiene buen internet porque tal vez no hay nadie jugando o conectados en su casa y pues te va a matar, hay una clara desventaja ahí. Otra de las cosas que tengo que decirte, amigo, para este juego es muy complicado jugar en teléfonos de gama baja o gama media, ya que por lo regular este juego pues sí requiere de recursos. Y si tú juegas en teléfonos de gama baja o gama media, pues sí vas a tener una clara desventaja, ya que hay personas que tienen equipos de gama alta que la mera verdad pues va a hacer que vaya super fluido su juego. Y hay algo, chicos, un teléfono o una iPad, un ejemplo, siempre va a llevar una clarísima ventaja sobre los teléfonos gama media, ya que ellos no tienen nada de retraso. Y yo lo he comprobado, he hecho muchas pruebas con gráficos bajos, medios, altos y con sombras. Cuando tienes los gráficos muy altos y todo eso a tope y tu teléfono no va bien, siempre te va a marcar hits sin número. O sea, me refiero que tú disparas, marca el disque la sangre, pero no le vas a bajar. Sin embargo, si tienes un teléfono potente como un iPad, siempre va a marcar el daño y obviamente pues siempre te van a matar. O sea, tienes una clara desventaja. Y ahí es donde va a entrar tu manera de jugar de manera estratégica. Si tú tienes un teléfono no muy potente, lo que vas a hacer es jugar de una manera más sigilosa, ser un poquito más ninja, por así decirlo, y obviamente pues no va a ser que vayas matando a gente porque es muy fácil que te maten. Entonces procura ser estratégico, ¿vale? Y obviamente pues bueno, son algunas de las recomendaciones que te doy, amigo. Obviamente pues en este juego es para personas duras que bueno soportan el dolor, porque te voy a decir algo, a veces puedes llevar un buen rato farmeando y todo eso y resulta que alguien va y te mata. Tienes que ser fuerte si quieres jugar este juego. Este juego no es para personas pues así sensibles, débiles, porque no van a poder jugarlo, se van a desesperar. Entonces tienes que tener en cuenta que si eres un guerrero, pues este juego puede ser para ti. Pero si realmente eres muy sensible y te duele cuando te matan, mejor no lo juegues porque va a sacar lo peor de ti. ¿Y a qué me refiero lo peor de ti? Pues que puede ser que te conviertas en una de esas personas tóxicas que no saben perder, que cuando los matan se pueden escribir un montón de groserías en el chat. Entonces prácticamente esas personas no deberían de jugar este juego, deberían de estar jugando otro juego en donde pues no sufran, porque esas personas que nada más se la pasan toxiqueando son personas que sufren demasiado. Tenemos que tener en cuenta que este juego es pues bueno, es un juego, hay que divertirse, pero también puede ser en algunos momentos puede ser tóxico si te encuentras con las personas equivocadas. Entonces abusado, amigo, diviértanse, vayan sacando habilidades, no se claven con personas tóxicas, no les hagan caso, no les escriban, ustedes simplemente sigan haciendo su juego. Si en algún momento, en algún servidor, sientes que hay gente muy tóxica que está escribiendo, mejor cámbiate, como hay muchos servidores, cámbiate, no pasa nada. Al fin y al cabo el juego te da todo de manera ilimitada, los árboles, las menas, todo te lo da ilimitado. Miren, yo la manera de divertirme es quedarme con mis PvPs, con los barcos, con los drops, con las peleas que me aviento, ya que, bueno, una de las recompensas de este juego es que cuando empiezas en servidores globales, que obviamente pues es cuando tienes menos de 200 horas, y en esos servidores pues entra gente nuevecita, así que tiene poquitas horas. Va a haber gente que tiene un poquito más de experiencia, pero va a haber muy poquita, la mayoría son nuevecitos. Cuando terminan los 15 días al final, si tú llegaste a nivel 15 te va a dar una recompensa de oro, ¿vale? De manera que ese oro lo puedes intercambiar en la tienda. Pero cuando pasas a servidores de región, ya igual recibes oro, pero si llegas hasta el final, en los últimos 3 días va a caer una medalla que es como una tipo recompensa simbólica, que al juntarlo vas a poder comprar cosas que no tienen, digamos, por así decirlo, precio, y se puede comprar solamente con medallas. Pero obviamente para pelear esas medallas pues requieres ya de un equipo, de una legión, y va a ser complicado porque no va a ser nada fácil, van a ser batallas muy tremendas.
en el cual pues vas a tener que dedicarle muchas horas, inclusive va a haber días donde no vas a dormir porque te toca cuidar la medalla en la madrugada, porque luego los enemigos resulta que quieren ir a raidearte la base cuando no hay nadie, porque no hay nadie que la defienda, y es la manera más fácil que atacar una base con gente, porque te repara, entonces es muy complicadísimo. Entonces, amigos, bueno, ese sería como que el desenlace del juego con la medalla, pero bueno, esto ya es para personas que gustan de desvelarse. Yo la mera verdad ya he pasado, antes sí me desvelaba, pero ya después de un rato dije, no, ya. Porque, pues bueno, yo tenía antes otra cuenta, tenía varias medallas ahí y esa cuenta se perdió, pues todas mis desveladas se fueron a la basura. Pero ahorita tengo una nueva cuenta y digo, ya, basta de medallas, yo mejor me quedo con los PvP, con mis barcos, con mis raideos, con mis enfrentamientos en la gente allá afuera, y la mera verdad me divierto bastante. Y bueno, más o menos, espero no haberlo hecho muy largo esta guía, espero que les sirva para ahorita sus inicios. En todas formas, chicos, vean mis videos, ahí voy explicando una manera de cómo yo más o menos juego. No es la mejor, obviamente hay gente que tiene un montón de experiencias, un super pros. La mera verdad es que hay gente que tiene muchísimas horas, más de 4,000, 5,000, 6,000 horas, y obviamente tienen muchísima experiencia. Pero bueno, y te comparto lo que más o menos yo he hecho, y como puedes ver ahí en los videos, pues en algunas bases que me he hecho y todo ese rollo, pues tú puedes más o menos imitar y mejorar algunas cosas de las que yo haga. Aprende de mis errores, que yo siempre se los digo en mis videos. Esto, chicos, que hice es para que aprendan y no lo hagan, entonces más o menos así lo puedes llevar al cabo, ¿vale? Y bueno, chicos, pues con esto concluimos esta guía del 2022 de Last Island of Survival. En todas formas vamos a esperar próximas actualizaciones de este mismo juego para esperar que lo modifiquen o lo mejoren un poquito en el rendimiento. Y también hay que considerar que pronto van a ir saliendo nuevos juegos muy similares a esto, que van a venir a hacer competencia, y bueno, pues también los vamos a traer al canal. Así que bueno, chicos, pues no me queda más que decirles que muchísimas gracias, y como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau, chau, nos vemos en el próximo video.